Colombia. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. Bueno, la verdad que es impresionante lo que está pasando, la magnitud de las protestas que arrancó con este título, reforma tributaria, pero parece que hay mucho más atrás. Sí, de hecho ya la reforma tributaria es parte del pasado porque el presidente Iván Duque decidió dar instrucciones al Congreso, ni siquiera tenía la aprobación, estaba para tratamiento pendiente en el Congreso colombiano, pero ante la magnitud del rechazo y las protestas que originó, lo dejó sin efecto, costó la cabeza al ministro de Hacienda también del propio Duque, pero aún así las protestas no se acallan y la violencia tampoco. Quizá el error fundamental del actual presidente de Colombia cuando ha hecho la evaluación de los hechos que han ocurrido desde hace ya 9, casi 10 días, es endilgarle casi toda la responsabilidad a quienes se han manifestado o a quienes convocaron al paro nacional o a las jornadas de protesta y no ha hecho ningún reconocimiento sobre los excesos o la violencia institucional desatada también por la propia policía colombiana o el temible SMAT, que es el escuadrón de antidisturbios móviles de la policía, pero dependiente del Ministerio de Defensa de Colombia, a quien se endilga, y ahí estábamos viendo algunas imágenes también, la mayor parte de los hechos de violencia o la represión con balas de plomo directamente o arrinconando manifestantes en videos que, como decían ustedes, han recorrido el mundo entero y que realmente causan mucho escozor y sorpresa de parte de que algunos organismos, por ejemplo, la OEA, a través de su secretario general Luis Almagro, ha sido muy tibio en cuanto a las condenas, ¿no? O muy tardía alguna de los pronunciamientos. Sí se ha pronunciado, por ejemplo, la Unión Europea, sí se ha pronunciado la ONU, de la mano de su alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, pero hay como un retraso en esa condena de Almagro que pareciera ser, una vez más, bastante selectivo a la hora de evaluar los comportamientos de los gobiernos en Latinoamérica y específicamente en el Cono Sur, ¿no? Bueno, en este contexto, hablando de Latinoamérica, teníamos en 2018, que llegó incluso hasta parte del 2019, las protestas en Chile. Ahora nos encontramos con esta situación en Colombia. De repente da la sensación de que se van despertando estos movimientos sociales, estas protestas sociales por cuestiones que consideran que, bueno, tienen que ponerse un freno. En este caso, el disparador concreto, esta reforma, ¿no? Pero la reforma tributaria. ¿Qué puede suceder en nuestro país? ¿Lo que sucede en Colombia puede tener algún tipo de impacto en Argentina? Mira, yo la verdad que por ahí tiendo a no hacer automáticamente esas trasvases de situaciones porque cada país tiene su particularidad. Sí, como elementos en común podríamos decir que hubo una suerte de situación explosiva que se fue pronunciando y a su vez potenciando con la pandemia. Colombia tiene aproximadamente poco más de 50 millones de habitantes, o sea, poco menos de 5 millones más que la Argentina, pero tiene ya a esta altura también 10.000 muertos más producidos por el COVID-19, mucho desmanejo al respecto, mucho cuestionamiento también desde diversos sectores. En este paro nacional han confluido desde sectores sindicales tradicionales, fuerzas de izquierda, fuerzas ecologistas, sindicatos que no estaban normalmente enrolados en este tipo de acciones, también los estudiantes, y se fueron sumando cada vez más ciudadanos comunes que ante el tenor de la represión que produjeron los actos que estaban llevándose a cabo, bueno, se fueron sumando con su denuncia y participando también en estos bloqueos. El gobierno les endilga la responsabilidad de hechos vandálicos contra infraestructuras estatales y también el bloqueo de lugares estratégicos para acceso, por ejemplo, de equipos de oxígeno o insumos médicos en estos momentos tan críticos de la pandemia. Pero también es cierto que la forma en la que reprimieron a estas protestas potenció ese clima social y tal vez acá empiezan a pasarse facturas previas o anteriores, ¿no? Como una desigualdad o vastos sectores de la población que eran marginados o no tenidos en cuenta. La reforma tributaria hacía hincapié sobre todo en sectores medios y gravaba con el IVA productos esenciales o que tienen que ver con la canasta básica, y eso también generó un rechazo inmediato y casi transversal. Si esto se puede traspolar, bueno, vos decías recién lo que ocurrió en Chile.
Chile terminó aquella protesta que comenzó con el costo del precio del transporte público o del subte o del metro de Santiago, por ejemplo, terminó en las, valga la redundancia, interminables protestas que solo silenció el toque de queda impuesto inicialmente por el COVID y que terminó en esta reforma constitucional retrasada que teóricamente se iba a hacer a mediados de abril y por la pandemia se pasó ahora para mayo. Veremos si se vota finalmente. Pero la verdad es que hay muchos signos de interrogación sobre cómo va. Le preguntaba recién a un colega colombiano cuándo y cómo termina esto y la verdad que no me lo podía responder, ¿no? Claro, muestra también la complejidad del asunto. Marcelo, te pregunto en concreto si esta protesta en particular que se está viendo en Colombia tiene características de otras que se han registrado en otros países, inclusive en Argentina, donde hay un sector que participa pero que en realidad lo hace por más cuestiones ideológicas, por no identificación con el gobierno y por allí aprovecha cualquier tipo de situación, de enojo por parte de la población para tener otro tipo de intenciones. Digo, si ves este componente particularmente en Colombia. Y probablemente también exista eso, porque no nos olvidemos que acá un año, casi exactamente de acá a un año, hay elecciones presidenciales en Colombia. Hoy por hoy las encuestas favorecen al candidato de izquierda, Gustavo Petro, que fue quien perdió en segunda vuelta hace casi 4 años, o 3 años y un poco más, con el actual presidente Iván Duque. No nos olvidemos también, hay una figura que aparece tras bambalinas acá, que es el expresidente Álvaro Uribe, que dicen todos los analistas que fue el mentor para que Iván Duque llegara al poder, pero además quien ha estado presente en todos los últimos años de la política colombiana, incluso los 8 años que gobernó quien había sido su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que es quien firma el acuerdo con la FARC, el acuerdo de paz, que se aprueba hace casi 5 años, el 26 de septiembre se termina de firmar en la ciudad de Cartagena de Indias, pero si ustedes recuerdan, un plebiscito que se hizo inmediatamente después y al que solo concurrió a votar el 38% de la población, terminó votando en ese plebiscito. El resultado, mejor dicho, fue el triunfo del no por una diferencia exigua de 50,20% a 49,70 y pico, y eso mostró también un quiebre o una fractura en esa sociedad casi por mitades. Bueno, seguramente habrá quienes querrán capitalizar esto, pero estas protestas sociales casi que no tienen un dueño fijo, nadie se puede atribuir que es el que las está conduciendo o guiando en este momento. Habrá que ver si el pulso que tiene Duque y digamos, el respaldo que pueda tener le sirve para reconducir esta protesta, y llegar a un acuerdo finalmente con quienes están manifestándose. Pero no hay que soslayar esa presencia de Uribe, que también, como genera mucho apoyo en sectores duros de la derecha colombiana, también genera muchísimo rechazo y hay denuncias todavía que pesan sobre él, por ejemplo de Human Rights Watch y otras organizaciones humanitarias que le están reclamando o que están de alguna manera dejando entrever que son sus políticas o sus instrucciones, entre comillas, lo que llevan a esta represión tan fuerte y que pueden también hacer peligrar el futuro del gobierno de su propio ahijado político, el propio Duque, ¿no? Marcelo, simplemente agradecerte por estos minutos y por la claridad de tus conceptos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la participación.